México acaba de transferir 37 miembros de cárteles a custodia estadounidense en el momento exacto en que Trump amenaza con intervención militar en territorio mexicano para combatir el narcotráfico. Los medios presentan esto como cooperación, pero lo que realmente está ocurriendo es una jugada estratégica mucho más compleja que revela cómo México está tratando de evitar una invasión mientras mantiene su soberanía. Bienvenidos, soy economista y llevo más de 4 décadas estudiando cómo el poder económico y militar se entrelazan en las relaciones internacionales. Lo que está pasando ahora mismo entre México y Estados Unidos sobre los cárteles no es simplemente sobre narcotráfico, es sobre soberanía nacional, sobre quién controla el territorio mexicano y sobre si Estados Unidos puede imponer soluciones militares a problemas que son fundamentalmente económicos y sociales. Déjame empezar con los hechos básicos porque necesitas entender exactamente qué hizo México y en qué contexto. El gobierno de Claudia Sheinbaum acaba de transferir a Estados Unidos a 37 individuos acusados de pertenecer a organizaciones criminales, específicamente a los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación. Estos no son transferencias rutinarias, son figuras de alto nivel, personas con órdenes de captura estadounidenses, algunas enfrentando cargos que podrían resultar en cadena perpetua. La transferencia ocurrió exactamente una semana después de que Trump amenazó públicamente con usar fuerzas militares estadounidenses en territorio mexicano si México no hace más para combatir el tráfico de fentanilo. Ahora aquí está lo que necesitas entender sobre el timing. Esta no es la primera vez que México transfiere prisioneros a Estados Unidos. Ha habido extradiciones durante años bajo acuerdos bilaterales, pero la escala y el momento de estas 37 transferencias son extraordinarios. México está enviando una señal muy específica a Trump. Estamos cooperando, estamos tomando el problema en serio. No necesitas invadir nuestro territorio porque estamos haciendo el trabajo. Es diplomacia preventiva diseñada para quitar el pretexto para intervención militar. Pero hay una complejidad aquí que casi ningún análisis mainstream está capturando. Al transferir a estos 37 individuos, México está simultáneamente cooperando y estableciendo límites. Está diciendo sí, trabajaremos con ustedes en combatir el narcotráfico, pero lo haremos según nuestros términos, a través de nuestro sistema legal, respetando nuestra soberanía. No vamos a aceptar tropas estadounidenses operando libremente en territorio mexicano. Las extradiciones son una herramienta que México controla, que procesa a través de sus propias cortes, que puede acelerar o ralentizar según le convenga. Déjame explicarte por qué las amenazas militares de Trump son tan peligrosas y por qué México está tratando desesperadamente de evitar que se materialicen. Trump ha sugerido repetidamente que podría usar fuerzas militares estadounidenses para atacar laboratorios de fentanilo en México, para capturar líderes de cárteles, potencialmente incluso para establecer algún tipo de presencia militar permanente en zonas controladas por cárteles. Esto no es retórica vacía. Hay precedentes históricos de intervenciones militares estadounidenses en México, la más reciente en 1916, cuando el general Pershing dirigió una expedición punitiva que penetró cientos de kilómetros en territorio mexicano. Si Trump implementara operaciones militares unilaterales en México sin consentimiento del gobierno mexicano, sería una violación masiva de soberanía que tendría consecuencias políticas explosivas. Sheinbaum no podría permanecer en el poder si permitiera que tropas estadounidenses operaran en México contra la voluntad del gobierno mexicano. Cualquier líder mexicano que aceptara eso sería visto como traidor. El nacionalismo mexicano, forjado en parte por la historia de invasiones estadounidenses, haría imposible tolerar tal violación.
Pero aquí está el dilema estratégico que México enfrenta. Trump podría intentar operaciones militares de todos modos. Podría lanzar ataques con drones contra objetivos en México. Podría enviar fuerzas especiales en operaciones encubiertas. Podría hacer todo esto sin pedir permiso y presentarlo al público estadounidense como defensa necesaria contra el fentanilo que está matando a estadounidenses. Y una vez que esas operaciones comenzaran, sería extremadamente difícil para México responder efectivamente sin escalar a un conflicto que México no puede ganar militarmente. Así que la estrategia de Sheinbaum es demostrar cooperación lo suficientemente visible como para quitar el pretexto político que Trump necesita para justificar intervención militar. Las 37 extradiciones son parte de eso, pero no son solo extradiciones, son una demostración cuidadosamente orquestada de que México está tomando acción, de que el sistema legal mexicano funciona, de que la cooperación bilateral es efectiva y por lo tanto la intervención militar no es necesaria. Ahora déjame explicarte algo fundamental sobre el problema del fentanilo que muy pocos políticos están dispuestos a admitir. El fentanilo está matando a decenas de miles de estadounidenses cada año. Es una crisis real y devastadora, pero el fentanilo es sintético. Se fabrica en laboratorios con precursores químicos que vienen principalmente de China. Esos precursores entran a México, se procesan en laboratorios clandestinos relativamente pequeños y móviles y luego se contrabandean a Estados Unidos, donde hay demanda masiva de consumidores adictos. El problema fundamental no está en los laboratorios mexicanos, está en la demanda estadounidense. Estados Unidos tiene una epidemia de adicción a opioides que fue creada en parte por farmacéuticas que promovieron agresivamente medicamentos como Oxycontin sabiendo que eran altamente adictivos. Millones de estadounidenses se volvieron adictos a opioides prescritos legalmente. Cuando esas prescripciones se hicieron más difíciles de obtener, muchos recurrieron a heroína y luego a fentanilo, que es más barato y más potente. Mientras exista esa demanda masiva en Estados Unidos, habrá suministro. Si México logra cerrar todos los laboratorios de fentanilo en su territorio, la producción simplemente se moverá a otro lugar. Ya está ocurriendo en Guatemala, en Colombia, incluso dentro de Estados Unidos. Es economía básica. La oferta sigue a la demanda. Atacar la oferta sin abordar la demanda nunca funciona. Pero es políticamente más fácil para Trump culpar a México que admitir que el problema es estadounidense. México ha ofrecido cooperación repetidamente, ha compartido inteligencia, ha arrestado a líderes de cárteles, ha decomisado precursores químicos, ha destruido laboratorios, hace todo esto sabiendo que no resolverá el problema fundamentalmente, pero esperando que sea suficiente para satisfacer demandas estadounidenses. Las 37 extradiciones recientes son la manifestación más reciente de esa cooperación, pero aquí está lo que México no puede aceptar y no aceptará. México no permitirá que fuerzas estadounidenses operen unilateralmente en su territorio. No permitirá que Estados Unidos establezca bases militares en México. No permitirá que Washington dicte políticas de seguridad interna mexicanas. Esas son líneas rojas absolutas que ningún gobierno mexicano puede cruzar sin perder legitimidad completamente. Déjame contarte algo sobre la historia de las relaciones México-Estados Unidos en temas de narcotráfico, que es crucial para entender el momento actual. Durante décadas, México cooperó extensivamente con Estados Unidos en la llamada guerra contra las drogas. Esa cooperación incluyó compartir inteligencia, entrenamientos de fuerzas policiales mexicanas por agencias estadounidenses, operaciones conjuntas. Pero esa cooperación tuvo costos enormes para México.
La violencia relacionada con el narcotráfico se disparó en parte porque la estrategia de capturar líderes de cárteles fragmentó organizaciones grandes en grupos más pequeños y más violentos que competían ferozmente por territorio. Entre 2006 y 2020, más de 300,000 mexicanos murieron en violencia relacionada con narcotráfico. Miles más desaparecieron. Comunidades enteras fueron desplazadas, la economía en ciertas regiones colapsó, y todo esto ocurrió mientras México cooperaba estrechamente con políticas estadounidenses de guerra contra las drogas. El gobierno de López Obrador, predecesor de Sheinbaum, intentó un enfoque diferente. Habló de abrazos no balazos, de abordar causas raíces de violencia en lugar de solo confrontación militar. Ese enfoque tuvo resultados mixtos. La violencia no bajó significativamente, pero tampoco aumentó dramáticamente. Sheinbaum ha heredado esa política con algunos ajustes, manteniendo la idea de que la solución no es puramente militar, pero también reconociendo que el Estado debe hacer cumplir la ley. Las 37 extradiciones representan un equilibrio difícil. México está demostrando que está haciendo cumplir la ley, que está capturando y procesando a miembros de cárteles, que está cooperando con Estados Unidos, pero lo está haciendo a través de su propio sistema legal, no permitiendo que Estados Unidos imponga soluciones militares. Es una forma de mantener soberanía mientras responde a presiones externas. Ahora quiero hablar sobre la economía política del narcotráfico porque esto es absolutamente fundamental. Los cárteles mexicanos generan decenas de miles de millones de dólares anuales. Esos ingresos vienen casi enteramente de consumidores estadounidenses. El dinero fluye de Estados Unidos a México, luego se lava a través de economías legales en ambos lados de la frontera. Bancos estadounidenses han sido multados repetidamente por lavar dinero de cárteles. Empresas en ambos países se benefician de gastar ese dinero. El narcotráfico no es solo una actividad criminal aislada, es una economía paralela masiva que emplea a cientos de miles de personas en México, desde cultivadores hasta transportistas, hasta sicarios, hasta contadores. En regiones donde la economía legal no ofrece oportunidades, los cárteles son frecuentemente el único empleador significativo. Esa es una realidad que ninguna cantidad de operaciones militares puede cambiar sin abordar la falta de desarrollo económico legítimo. Las 37 personas que México transfirió a Estados Unidos son reemplazables. Por cada líder de cártel capturado, hay otros dispuestos a tomar su lugar porque los incentivos económicos son tan poderosos. Mientras haya demanda estadounidense masiva y mientras la economía legal mexicana no ofrezca oportunidades comparables, habrá suministro de personas dispuestas a trabajar en el narcotráfico a pesar de los riesgos. Pero políticamente las extradiciones sirven un propósito. Permiten a Sheinbaum señalar a Trump que México está actuando, permiten a Trump declarar a su base que está siendo duro y que México está cooperando por miedo a sus amenazas. Ambos lados pueden declarar victoria parcial sin escalar a confrontación militar que ninguno realmente quiere. Déjame explicarte por qué intervención militar estadounidense en México sería desastrosa, no solo para México, sino también para Estados Unidos. Primero, la frontera entre ambos países tiene más de 3,000 kilómetros. Es imposible de sellar completamente. Si operaciones militares estadounidenses en México empujaran producción y tráfico de fentanilo a otras rutas, el problema no se resolvería, solo cambiaría de forma. Segundo, operaciones militares estadounidenses en México crearían una crisis diplomática masiva que afectaría todas las otras dimensiones de la relación bilateral. El comercio bilateral de más de 800,000 millones de dólares anuales se vería amenazado. La cooperación en migración que Estados Unidos necesita desesperadamente se evaporaría.
México podría buscar alianzas alternativas con China, Rusia, otros países que estarían felices de ver tensiones entre Estados Unidos y su vecino. Tercero, y quizás más importante, intervención militar estadounidense radicalizaría la política mexicana. Fortalecería a nacionalistas que argumentan que México debe distanciarse completamente de Estados Unidos. Debilitaría a quienes favorecen cooperación. El resultado sería un México más hostil a intereses estadounidenses a largo plazo. Las 37 extradiciones son el intento de Sheinbaum de evitar exactamente ese escenario. Está ofreciendo a Trump suficiente para que pueda declarar victoria sin tener que recurrir a opciones militares que serían contraproducentes para ambos países. Es diplomacia práctica diseñada para manejar a un presidente estadounidense impredecible y agresivo. Ahora quiero hablar sobre cómo esto está siendo percibido dentro de México, porque creo que es revelador de tensiones más profundas. Hay quienes critican a Sheinbaum por ceder demasiado a presiones estadounidenses. Argumentan que las extradiciones masivas son humillantes, que México no debería permitir que Washington dicte políticas de seguridad mexicanas, que el país debe defender su soberanía más firmemente, incluso si eso significa confrontación. Otros argumentan que Sheinbaum está siendo pragmática. México no puede ganar una confrontación militar con Estados Unidos. Las amenazas de Trump son reales. Si México no coopera visiblemente, podría enfrentar no solo intervención militar, sino también aranceles devastadores que colapsarían sectores de la economía mexicana. Desde esta perspectiva, las extradiciones son el menor de los males, una concesión táctica que evita costos mucho mayores. Lo que ambos lados del debate reconocen es que México está operando desde una posición de debilidad relativa. Estados Unidos es militarmente más fuerte, es económicamente más grande, puede causar daño enorme a México si elige hacerlo. México tiene algunas herramientas de presión, pero son limitadas comparadas con lo que Washington puede desplegar. Esa asimetría de poder es precisamente lo que hace las amenazas de Trump tan peligrosas. Trump cree que puede forzar a México a hacer lo que quiera simplemente amenazando con suficiente fuerza. Y en cierto nivel tiene razón. México hará concesiones, como estas 37 extradiciones, para evitar consecuencias peores. Pero hay límites a cuánto México puede ceder sin que el gobierno colapse internamente. Déjame contarte algo sobre la opinión pública mexicana en este tema porque es crucial. Las encuestas muestran que la mayoría de los mexicanos apoyan combatir el narcotráfico. Están hartos de la violencia, de la inseguridad, de la corrupción que los cárteles generan. Al mismo tiempo, hay oposición masiva a cualquier forma de intervención militar estadounidense. La idea de tropas estadounidenses operando en México es profundamente ofensiva para la mayoría de los mexicanos, independientemente de su posición política. Sheinbaum está navegando ese espacio complicado. Necesita mostrar que está combatiendo los cárteles para satisfacer demanda doméstica de seguridad. Necesita cooperar con Estados Unidos lo suficiente para evitar intervención militar, pero no puede ser vista como subordinada a Washington sin perder apoyo político masivo. Las extradiciones son una forma de demostrar acción contra cárteles, de manera que satisface algunas demandas estadounidenses sin cruzar la línea roja de permitir operaciones militares extranjeras. Ahora quiero analizar esto desde una perspectiva de economía política más amplia, porque creo que revela dinámicas importantes sobre cómo funciona el capitalismo global. El narcotráfico existe porque hay demanda en países ricos y porque hay pobreza y falta de oportunidades en países más pobres. Es un mercado creado por desigualdad global masiva. Estados Unidos consume drogas porque tiene una epidemia de desesperación.
Comunidades enteras han sido devastadas por desindustrialización, por pérdida de empleos bien pagados, por colapso de estructuras sociales. La adicción a opioides está concentrada en áreas que fueron olvidadas por el capitalismo globalizado. No es coincidencia que las tasas más altas de muertes por sobredosis estén en regiones que perdieron empleos manufactureros y nunca los recuperaron. México provee drogas porque el narcotráfico es una de las pocas industrias que ofrece movilidad económica real en regiones donde la economía legal está estancada. Jóvenes sin educación pueden ganar en un mes con los cárteles lo que ganarían en un año en empleos legales si es que pueden encontrarlos. Esa es una proposición económica poderosa que ninguna cantidad de enforcement policial puede contrarrestar sin ofrecer alternativas económicas reales. Las 37 extradiciones no cambian ninguna de esas dinámicas estructurales, no crean empleos en regiones pobres de México, no tratan adicción en comunidades estadounidenses, son teatro político diseñado para dar la impresión de progreso sin abordar causas raíces, pero en el corto plazo sirven el propósito político de ambos gobiernos. Déjame hablar sobre qué podría pasar a continuación porque creo que estamos en un momento peligroso. Si Trump acepta las extradiciones como evidencia de cooperación mexicana y modera sus amenazas militares, entonces la estrategia de Sheinbaum habrá funcionado. Ambos lados pueden declarar victoria y la situación se estabiliza temporalmente. Ese es el escenario optimista. Pero hay escenarios más preocupantes. Trump podría decidir que 37 extradiciones no son suficientes. Podría demandar números mayores, acceso directo para agentes estadounidenses, incluso presencia militar limitada. Si Sheinbaum cede a esas demandas, enfrentaría rebelión política interna. Si se niega, Trump podría implementar amenazas de todos modos, o podría haber un ataque particularmente horrible atribuido a fentanilo mexicano, una emboscada de fuerzas mexicanas por cárteles que mate a muchas personas, algo que genere presión política masiva en Estados Unidos para acción militar inmediata. En ese contexto, las 37 extradiciones se verían como insuficientes y Trump tendría pretexto para escalar. El peligro es que ambos lados están operando con percepciones diferentes de lo que es razonable. Trump cree que México debe hacer lo que Estados Unidos demanda porque Estados Unidos es más fuerte. Sheinbaum cree que México tiene derecho a manejar problemas en su territorio según sus propios términos. Esas percepciones incompatibles crean potencial para malentendidos que escalan. Déjame cerrar con una reflexión sobre lo que esto nos dice sobre relaciones de poder en el sistema internacional actual. México está haciendo lo que países más débiles siempre han tenido que hacer cuando enfrentan amenazas de países más fuertes. Está haciendo concesiones tácticas mientras trata de mantener principios estratégicos. Está cooperando lo suficiente para evitar lo peor mientras resiste demandas que violarían soberanía fundamental. Esa no es debilidad, es pragmatismo en contexto de asimetría de poder masiva. México no tiene la opción de simplemente negarse a cooperar con Estados Unidos. La geografía, la economía, la historia, todo crea interdependencia que no puede ser ignorada. Pero México está tratando de convertir esa interdependencia en herramienta bidireccional. Está recordando a Estados Unidos que México también es necesario, que confrontación dañaría intereses estadounidenses, que cooperación voluntaria es más efectiva que imposición forzada. Las 37 extradiciones son símbolos de esa negociación compleja. No son solución al problema del fentanilo. Son instrumentos diplomáticos en una relación de poder asimétrica.
Y entender eso es crucial para entender no solo lo que está pasando entre México y Estados Unidos, sino cómo funciona el poder en el sistema internacional más ampliamente.